Hola, Dios le bendiga, amados hermanos. Hoy, como siempre, es un grato placer compartir con ustedes eh, una plática bíblica, así le puedo decir, un claramente predicado. Y la cita que hemos tomado como base bíblica en el día de hoy se encuentra en Isaías capítulo 6. Vamos a leer algunos versos en el nombre de Jesús. Dice de la siguiente manera: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Saben, hermanos, esta cita bíblica a mí particularmente me marca bastante. Le dije que esto es una plática, ¿verdad? El rey Usías es de los descendientes de la tribu de Judá. Y este empezó a gobernar aproximadamente a los 16 años y gobernó 52 años. Este era primo del profeta Isaías. Y yo quiero que usted vaya tomando esto en cuenta, porque si usted analiza el capítulo 1, el capítulo 2, 3, 4, 5, se da cuenta que Isaías era profeta. Y cuando usted busca en su Biblia, dice el llamado de Isaías en el capítulo 6 y en los demás capítulos anteriores, él ya era profeta. Pero ¿por qué él inicia este capítulo diciendo en el año que murió el rey Usías? Y yo le dije que Usías era su primo. Pues muchos estudiosos han expresado que el profeta Isaías, en el tiempo en el que gobernó su primo, echó a un lado su ministerio porque no quería hablar nada que fuera negativo y que fuera a perjudicar la fama de su primo. Por esto es que en el capítulo 6 es que él tiene el llamado. Y por esto es que al inicio él dice que en el año que murió el rey Usías, es decir, en el año que muere el rey Usías, el dolor, la tristeza de Isaías hace que él vaya al santuario, y cuando va al santuario tiene un encuentro con la gloria de Dios. Me voy a detener aquí. Tuvo que morir eso que Isaías tenía en primer lugar en su corazón, hermano. Es probable que entonces el rey Usías fuera la devoción de Isaías. Imagínense, él es primo del rey, los favores que tenía este hombre, este profeta, por ser el primo del rey. Así que él prefirió no profetizar, echó a un lado el ministerio porque no quería quizás en algún momento confrontar a su primo. Cuando muere el primo, que representa el rey, pero que representa el que es rey no en Israel, no el rey en Jerusalén, no. Cuando muere el que es rey en su corazón, entonces, hermanos, no es casualidad que es en el año en el que muere el rey Usías, es que Isaías decide ir al santuario y tener un encuentro personal con Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Isaías había entronado el reinado de su primo en el lugar donde debía estar Dios. Es decir, que su primo ocupaba el lugar que tenía que ocupar Dios. Isaías, haciendo una interpretación, puedo decirlo, Isaías decide no profetizar, decide decir, bueno, yo no voy a profetizar hasta que muere eso que es su devoción, que es su primo. Inmediatamente
muere su primo y tiene un contacto directo con el trono. Inmediatamente dice que él vio sentado en el año que muere, entonces vio sentado al Dios del cielo en su trono alto y sublime. Lo primero que hace es muere eso que le está ocupando el lugar de Dios, número uno. Y número dos, entonces dice la palabra del Señor que es ahí donde él entra al santuario, entra a la presencia del Señor. Y número tres, entonces él tiene una revelación. Cuando entra a la intimidad con Dios, se activa nuevamente ese llamado profético, se activa nuevamente ese navín de Dios, se activa esa profecía de parte de Dios. Y entonces él dice, ay de mí. Ay de mí que soy pecador. Oiga bien, cuando él entra al santuario, cuando él tiene una revelación, cuando se conecta con el cielo, inmediatamente su pecado sale a relucir. Y entonces él dice, ay de mí. Empieza a reconocer su condición, que soy inmundo, que tengo labios inmundos, o sea, se le contaminaron los labios, dejó de profetizar porque estaba en el palacio. Alguien tiene que entender esto que yo le estoy diciendo, porque estaba en el palacio, sus labios se contaminaron. Yo estoy hablando de que su boca era la boca de Dios y él la había contaminado, había callado lo que él tenía que decir, hasta que se murió eso que gobernaba su corazón, que era su primo. Y cuando muere eso, entonces es que él tiene un contacto con Dios. ¿Usted me entiende? Lo siguiente que hace Isaías es reconocer que él estaba mal, pero luego reconocer que el pueblo estaba mal y él no había profetizado y él no lo había reprendido y él no había hecho su trabajo, su asignación. Es decir, entonces él entendió que él fue llamado a hacer y a declarar eso que la gente estaba haciendo mal. ¿Cuál es la palabra que yo quiero dejarle a usted en este día? La palabra que quiero dejarle a usted es que probablemente hay algo que está ocupando su corazón que debe morir. Es probable que algo está ocupando el lugar de Dios, algo está entronado en el corazón de usted que le corresponde a Dios como dueño de su corazón y tiene que morir. Yo lo que le quiero dejar dicho en este día es que hay algo que está ocupando el lugar de Dios. Puede ser una carrera, puede ser un trabajo, puede ser una relación, una amistad, un noviazgo, un matrimonio, los hijos, un proyecto, el mismo ministerio, los aviones, los eventos, los afiches o flyers, los grandes lujos, las bendiciones humanas o espirituales. Puede ser que eso esté ocupando el lugar de Dios. Y es posible que eso muera y después que eso muera, tengas que correr nuevamente al lugar de intimidad, al lugar donde hablaba con Dios, al lugar donde Dios te puso, al lugar donde Dios te estableció, al lugar donde Dios te hablaba y te decía lo que tenía que decir, pero que olvidaste simple y llanamente porque algo ocupó el lugar que Dios tenía en tu corazón. ¿Qué será lo que debe morir? Dale mente, analízalo, así como hizo Isaías, que entendió, que admitió que le había fallado a Dios, que admitió que era pecador, que admitió que tenía debilidades. Porque yo creo que el principal punto para uno crecer como ministro y para que Dios entre, es como la puerta para que Dios entre en nuestros corazones, es admitir que hemos dejado que muchas cosas se entronen en nuestros corazones, que gobiernen, que reinen como el rey Usías. Pero si eso muere, entonces eso nos va a hacer correr nuevamente al lugar de intimidad y allí volveremos a ser ministrados, volveremos a tener contacto con la presencia de Dios y nuestros pecados serán confrontados y volveremos y entonces diremos, envíame a mí, yo iré. Dios te bendiga.